Amantes del género negro, del misterio y del thriller, bienvenidos a La Gota de Sangre. Con motivo de la celebración del Día de la Mujer, he decidido hacer un episodio especial en el que escritoras de género negro y policíaco recomiendan a otras escritoras del género. Mi recomendación es La Gota de Sangre de Emilia Pardo Bazán, el relato que da nombre a esta sección y del que ya hablé en uno de los primeros episodios. Vamos a ver las recomendaciones. Mi recomendación es Patricia Highsmith, no solo porque este año se conmemora el centenario de su nacimiento, sino porque es una autora clásica, pero clásica de la literatura sin ningún tipo de adjetivos. Es una autora que no solo se lee, sino que se relee, porque cada lectura nos cambia, nos transforma. Yo diría que incluso cada lectura nos deja más perturbados que la anterior, porque entramos y profundizamos en otro de estos campos tan oscuros en los que ella se suele meter. Se suele asociar se la suele calificar con adjetivos como perturbadora, inquietante, y creo que con toda la razón. Creo que es una autora que siempre te deja un pozo, y es un pozo oscuro. Es una autora que además, y es algo que me gusta mucho en estos tiempos en los que parece que las novelas cada vez tienen que ser más rápidas y más aceleradas, es una autora que se toma su tiempo para llevarte a ese mundo, te va arrastrando poco a poco, te va llevando poco a poco, y cuando te das cuenta ya estás dentro, no puedes salir, a pesar de que sabes que lo que vas a acabar leyendo te va a hacer daño. Y eso es algo que ella domina como ningún otro autor de novela de género o no. Y bueno, recomendar a Patricia Highsmith es difícil distinguir algún libro, pero bueno, dejando aparte los libros de Tom Ripley, donde ya entra en este juego bastante perverso de conseguir desde la primera línea que tú vayas a favor de un tío absolutamente amoral y te das cuenta de que quieres que le salgan las cosas bien a pesar de todo lo que él hace. También me gustaría mucho recomendar quizás lo que sería la otra cara de esta estructura, ¿no? De este tipo amoral con el que vas, como sería una novela que es El Cuchillo, que sería al revés, es un tipo que no ha hecho nada, pero está tan fascinado por un crimen que acaba casi metiéndose él mismo bueno, no casi, se mete en problemas terribles por su fascinación por este crimen y parece culpable. O una historia realmente inquietante y perversa como El grito de la lechuza, y una novela que a mí me parece fascinante, donde parece que no suceda nada, pero hay un proceso de transformación del personaje increíble, llevado, lo que decía antes, poco a poco, sin prisas, como es El temblor de la falsificación. Esto sería, digamos, el paquete. Y para los que quieren escribir o están escribiendo novela negra, por supuesto, su libro Suspense, cómo escribir, creo que se llama Suspense, cómo escribir novela de misterio, creo que este es el subtítulo, muy, muy recomendable. Pues mira, yo recomendaría para el Día de la Mujer, sobre todo si hablamos de escritoras de thriller, de policíaca o de negra, una autora que siempre me ha gustado mucho desde hace muchos años es Donna León, que ambienta toda su saga y tiene más de 20 novelas, tiene muchísimo mérito, en Venecia. Es una ciudad que adoro y ella, claro, al llevarlo al género policíaco, criminal, habla mucho de la corrupción de los estamentos allí en Venecia. Pero me gusta mucho esa saga porque el personaje principal, el inspector Brunetti, su mujer, que es una condesa y demás, son personas muy cultas. Habla mucho, por ejemplo, el primero con el que me enganché, que fue Muerte en la Fenice, pues hablaba del mundo de la ópera, desde dentro. Todos son novelas que permean muchísimo esa cultura que queda cuando tú vas y viajas a Venecia. Te quedas un poco como que estás en los escenarios de una película que no puede ser real, parece que te has quedado anclado en el siglo XVII, ¿no? Es una ciudad que apenas te la crees de lo diferente que es a todo lo que hay en el mundo, ¿no? Y eso está muy bien relatado en todo ese ambiente
de Venecia, pese a que ella le saca ese lado más negro, más sórdido, ¿no? Pero siempre con esa elegancia y esa delicadeza que tiene Don La León. Así que lo recomiendo a todos los lectores y lectoras. Estoy aquí para recomendaros una escritora de novela negra, y la que he elegido para la recomendación es ni más ni menos que la famosísima, laureada y premiada Fred Vargas, ¿no? Si voy a ser sincera, porque yo como nunca miento, pues lo voy a ser. Tengo una relación amor-odio con Fred Vargas, ¿no? Me pone muy nerviosa porque el inspector Adamsberg, que es lo que más me gusta a mí, es la serie que tiene, una serie que es sobre un inspector que vive en París, pero que va muchísimas veces fuera, vamos, que hace sus pinitos en Canadá, etcétera, etcétera, en Islandia. Vamos, que es un señor cosmopolita, no se queda solo en París, pero a mí me pone muy nerviosa porque no tiene absolutamente ningún método de investigación. Él investiga pues por intuición pura y dura, le importa un pimiento el asunto forense, le importa un pimiento todo, pero él mira una gaviota y entonces pues ya sabe quién es el asesino, ¿no? Eso me pone muy nerviosa, pero sin embargo todo el camino que usa Fred Vargas, ¿cómo se llama? Su instinto literario, ¿no? Que es como el de Adamsberg, hace como un viaje en cada una de sus novelas, hace como un viaje que puede llegar a ser fascinante porque claro, no es solo el uso de la razón, que es lo que hago yo, por ejemplo, cuando escribo novelas policiales, es el uso del psicológico, el trasfondo psicológico que tienen los personajes. Todo es como un poco surrealista o excesivamente imaginativo para lo que nosotros entendemos como una novela negra normal, pero ese exceso de imaginación a mí me gusta, me acabó convenciendo y empecé un poco así, como que no quería, ¿no? Entonces, Fred Vargas tiene, una de las cosas maravillosas que tiene son sus personajes, toda esa introspección psicológica que tiene Adamsberg, el inspector, y todo su equipo de la comisaría, que no hay ni uno que sea una persona normal, ¿no? Pues hay una policía que es gigantesca, gorda, pero que de repente convierte toda su energía en lo que a ella le da la gana, ¿no? Si quiere convertirse en una persona que corre los 100 metros lisos en 9 segundos, la señora esta, con todos sus kilos, se convierte en una atleta olímpica, o si quiere subir una montaña, o si quiere lo que sea, ¿no? Después hay un señor que es un erudito, que es como una especie de gran enciclopedia, y hace todo eso. Hay uno que tiene el pelo, por culpa de unas puñaladas, tiene el pelo atigrado, ¿no? No es porque se haya teñido, sino que tiene el pelo atigrado por las puñaladas. Es decir, tú a priori ves todo esto y dices, esto es imposible, es como una Macedonia, esto es como una pizza con piña, y sin embargo empiezas a leer el libro y no puedes parar de leerlo porque se convierte todo en una amalgama perfecta. Fred Vargas le consigue, aparte, meter cosas medievales en el medio de asuntos medievales, un trovador medieval o una persona que lee cartas al estilo del siglo XVII. En una de las novelas aparece unos recreacionistas de la Revolución Francesa que a mí me resultaron fascinantes porque me encanta la Revolución Francesa. Entonces, todos esos recreacionistas de la Revolución Francesa, sale Robespierre, sale Danton, y cada uno de los personajes, cada uno de las personas parisinas, los señores que están allí haciendo de Robespierre, de Danton, de Marat, se convierten ellos mismos en Marat, en Danton, y crean parte de una trama increíble, ¿no? Hay un libro en el que Adamsberg va a Canadá y allí se monta ahí perdón por la palabra, un pifostio tremendo. El tío vuelve a París, pero vuelve a Canadá. Es decir, todas unas cosas que son como inviables, unos viajes larguísimos, y sin embargo tú estás leyendo la novela y el gran mérito que tiene Fred Vargas, que lo envidio muchísimo, es que te somete a unas situaciones inverosímiles y tú te la estás creyendo todo. ¿No? Estás leyendo eso y estás diciendo, pero ¿por qué me estoy creyendo esto? Y ahí estoy yo, al pie del cañón, creyéndomelo todo, ¿no? Por eso al principio igual desanima un poco, pero según una vez entras en el universo de Fred Vargas, porque tiene un universo muy personal, muy estrafalario, pero a la vez muy inteligente, y acabas enamorándote de todos los personajes, acabas enamorándote
de cómo mete a todos los animales que hay en el mundo en sus novelas, porque de repente hay un sapo, de repente hay una cucaracha, en la comisaría hay un gato que llaman La Bola, que tiene, la verdad es que vale la pena leer las novelas y encontrarte con La Bola y con uno de los momentos más importantes que hay en todas las novelas, en momentos de acción, porque tampoco es que haya una acción trepidante ni adictiva, gracias a Dios, ¿no? Porque esto ya se ha convertido en algo como para pegar el tiro, trepidante y adictivo, no. Entonces no hay nada trepidante y adictivo, pero porque es todo muy calmado y es todo muy inteligente y es todo como muy filosófico y todo para que estés todo el rato pensando mucho y frunciendo mucho el ceño. Entonces el gato hace una de las escenas de acción más importantes de toda la producción de Fred Vargas. Entonces es como, no puede ser, el gato que está todo el rato encima de una fotocopiadora y que nadie lo mueve porque está como una especie de letargo eterno, el gato de repente se convierte en el personaje más importante que hay en toda la novela, ¿no? Es todo como, no sé si la estoy vendiendo bien o mal, pero quien me conozca sabe que a mí son cosas que todo lo que sea normalías, todo lo que sea original, todo lo que tenga un extra de imaginación, todo lo que no sea seguir todas las normas que sigue todos los bestsellers que hay en este momento en el mercado, con las mismas tramas. Este es el perro, os presento a Aníbal, está ahí detrás, como siempre, haciendo el mal. Todas las tramas que hay en el mercado, que son como todas iguales, y el asesino en serie y todo esto, yo me culpo que también soy así como muy de asesinos en serie, pero aquí no hay nunca una escena que sea un asesinato que sea truculento, no hay escenas violentas. Mira que a mí me encantan las escenas violentas, sin embargo Fred Vargas nunca te va a poner una escena violenta, nunca va a haber, y sin embargo todo eso que ella consigue es que sean adictivas, pero de una manera absurda, ¿no? Porque tú de repente te das cuenta. Y yo cuando empezaba a leer los libros me daba cuenta, estaba a las 4 de la mañana y yo seguía leyendo a Fred Vargas diciendo, yo la odio, pero yo sigo leyendo a esta señora, algo tiene el agua cuando la bendicen y le dan tantos premios, ¿no? Y entre los libros de ella que yo puedo recomendar, es que yo voy a recomendar todos los de Adamsberg, fundamentalmente los últimos, cuando sale La reclusa es muy bueno, ese me encantó porque maneja un montón de personajes y hay en todos, hay un montón de personas que pueden ser el asesino, pero realmente lo que importa, como digo siempre de Fred Vargas, es el viaje, ¿no? Te da un poco igual quién es el asesino y a veces te gusta que escape porque al final coges absoluta simpatía por los malos, ¿no? Que no es que sean malos, bueno, hay uno por ahí que sí que es malo, así malísimo, pero por lo general les dota a todos de una cierta humanidad y una capacidad de entenderlos que no es común, ¿no? Y aún así, aparte de todas las excentricidades que ella mete ahí, que va una detrás de otra, tú consigues encontrar la humanidad de todos esos personajes, especialmente Adamsberg, que es un tío, a ver, yo me siento muy identificada con él porque yo soy muy intuitiva, yo que funciono mucho por la intuición, casi más que por la lógica, y entiendo muchísimo cómo funciona Adamsberg y cómo es, que ve el paso de una gaviota que grazna en francés, o como dice la propia Vargas, y de repente se da cuenta de quién es el asesino. A mí eso me convence de una manera extraña y de una manera, pues debe ser que las dos somos Géminis, la Vargas y yo, con las diferencias. Pero eso, yo te recomiendo todas, especialmente las últimas novelas del inspector Adamsberg, la calidad literaria de Fred Vargas y el exceso de imaginación y lo oculta que es y lo absolutamente erudita que puede llegar a ser, de verdad, que no os asuste porque gracias a Dios hay alguien que escribe la novela negra más allá de todos los clichés que parece que estamos obligados a seguir para ser trepidantes, adictivos y ancestrales. Y bueno, y hasta aquí mi recomendación. Leed a Fred Vargas y leed la serie del inspector Adamsberg porque os va a gustar mucho y a ver si acertáis quién es el asesino porque a veces está bastante complicado. Bueno, yo os voy a recomendar a una escritora que de alguna manera no cabría en el cajón desastre más ortodoxo de la novela negra entendida como un género altamente codificado y con unas reglas muy firmes.
pero sí he entendido de otra manera que ahora voy a intentar compartir un poco con vosotras y con vosotros. Yo os recomiendo que leáis a Sara Mesa. Sara Mesa es una escritora que probablemente tiene el ojo más sucio, en el mejor sentido de la palabra, de la literatura escrita en nuestra lengua. Yo cuando hablo con ella le digo que tiene un ojo muy Patricia Highsmith. Y tiene un ojo muy Patricia Highsmith porque sabe reflejar muy bien ambientes claustrofóbicos, crear una gran tensión, indagar en los límites que existen entre el bien y el mal y colocarte como persona que lee en un filo peligroso. O sea, tú corres riesgos entrando, saltando a la baldosa de Mary Poppins, que en realidad es la baldosa de las novelas en las que Sara Mesa te puede encerrar como si estuvieras dentro de una urna de la que no te puedes escapar y que te hace reflexionar sobre ti mismo como ser humano y sobre por qué tú eres el ser humano que eres en el mundo en el que te ha tocado vivir, ¿no? Concretamente a mí me parece una novela negrísima la última que ha escrito, que se titula Un amor, y me parece una novela negrísima porque ella escarba en la violencia que subyace a nuestro pacto social. Y creo que eso de alguna manera define mucho las mejores novelas negras. Para mí las mejores novelas negras no son aquellas en las que hay muchos muertos o una violencia muy espectacular, sino que las mejores novelas negras son las que hablan de eso, de cómo la violencia sistémica se cuela en nuestra manera de vivir, se cuela en nuestras habitaciones. Entonces, ella cuenta eso muy bien a través de la historia de una mujer que se llama Nat, que llega a un pueblo donde probablemente nada es lo que parece y donde vive una relación sentimental que de algún modo pone de manifiesto la sospecha de que cuando amamos, siguiendo las directrices de un amor convencional, entramos en una lucha de poder, en un juego de seducción donde en cierta medida nos prostituimos. Entonces, creo que merece mucho la pena, yo os la recomiendo y ya está. Yo creo que con esto es suficiente. La disfrutaréis. Yo creo que experimentaréis angustia, pero también experimentaréis eso que se llama el placer del texto, sin duda ninguna. La novela que yo voy a recomendar, que es una novela y una autora, es esta de aquí. Aquí es monísima. Bueno, es una autora que se llama Elizabeth Sangside Holding y la novela se llama La pared vacía. La historia de la novela y la historia de la autora tienen muchos paralelismos entre sí, las dos. Esta novela está publicada en el año 2007 por Lumen y en los años en los que la editora de esta editorial era Silvia Cherini. Y los editores de Lumen descubrieron a la autora a raíz de la publicación de la correspondencia de Raymond Chandler, porque en un momento dado decía que uno de los autores que más me había gustado de novela negra era ella, Elizabeth Sangside Holding, que le parecía una autora de novela negra absolutamente magistral. Entonces, esta frase perdida ahí en el volumen de su correspondencia les lleva a decirse, pero ¿quién es esta mujer? Entonces descubrieron que es una señora que había escrito en los años 40, 50, pues nada menos que 18 novelas negras, y que antes había escrito en los años 20 7 novelas literarias entre comillas, porque ella se consideraba una autora muy literaria, estaba casada, tenía 2 hijas pequeñas y en la crisis, en el crack de 1929,
su marido, que era el que sostenía a la familia, se arruinó. Y entonces ella decidió echarse encima la economía familiar y sacar adelante a su familia, y para ello no se le ocurrió nada mejor que, por consejo de su autor, de su editor, empezar a escribir novela negra para sacar pastuza. Y entonces se puso a escribir novela negra, porque la novela negra se supone que era mucho más alimenticia. Y una de las novelas negras que escribió era esta, La pared vacía. La pared vacía cuenta la historia de Lucía, que es una ama de casa que en los años de la Segunda Guerra Mundial, en los que ya están los Estados Unidos implicados en la Segunda Guerra Mundial, su marido está luchando en el Pacífico y ella tiene 2 hijos adolescentes y también tiene un padre viudo que vive con ella. Y a su hija adolescente tiene un lío con alguien, con un hombre poco recomendable, y comienzan a hacerle chantaje. Y entonces, en ese momento, como el padre, sostén de familia, el cabeza de familia no está, ella, la madre, es la que tiene que sacar a su hija de ese follón, de ese chantaje. Su otro hijo adolescente es muy joven, su padre es un señor, es un anciano, es un militar retirado anciano, su marido no está, y entonces Lucía, que era una ama de casa inofensiva y que se supone que no servía para nada, solo servía para hacer comida, para llevar y traer a sus hijos del colegio, para escucharles, para jugar al bridge y para limpiar la casa, de repente se ve inmiscuida en una trama negra y tratando con unos mafiosos, y ella, que se sentía vacía y se sentía como una pared vacía y se sentía como esa pared vacía en la que todos cuelgan los cuadros o los espejos en los que ellos se quieren reflejar, en los que sus hijos ven lo que ellos necesitan o lo que ellos quieren ver, en la que su marido ve al ama de casa angelical que él necesita, en la que el padre ve al consuelo que él necesita recibir, en la que la hija ve a esa madre que le ayuda a peinarse, en la que el hijo adolescente ve a esa madre que le escucha, de repente ella, que era nada más que un reflejo para los demás, empieza a verse a sí misma. Y empieza a verse activa y empieza a sentir que sirve para algo y empieza a sentir que tiene entidad propia. Pero no solo eso, sino que además uno de estos mafiosos empieza a ver en ella a una mujer atractiva, valiente, con arrojo, e incluso de la que hasta se puede sentir atraído por ella y de la que se puede enamorar. Entonces me parece una novela súper interesante y que es un reflejo de lo que puede ser el momento por el que muchas de las mujeres con la pandemia estamos pasando. Personas que salíamos a trabajar fuera, estamos metidas en casa, haciendo bizcochos, haciendo reuniones por Zoom, haciendo los deberes de nuestros hijos. Nosotras somos las que compramos libros y sostenemos el sector editorial, nosotras somos las que leemos, nosotras somos las que ahora mismo somos los comedores escolares, somos las profesoras de nuestros hijos, somos las que estamos manteniendo las casas para que funcionen, somos las que estamos aguantando a todos los niños para que los maridos tengan las reuniones por Zoom sin nadie las moleste. Nosotras no somos las padres, nosotras también tenemos sentido, razón de ser y somos súper útiles. Así que, por favor, sigamos comprando libros, sigamos leyendo y somos tan guays y tan monas como estás. Nada. Ya está.